porque ya me quedaría bastante alejado de la última persona. Estamos un poco atrasados con la transmisión de la radio, parece que no se les había olvidado ponerlos en vivo, y estamos a través de Facebook Live, y vamos a estar en diferido también a través de YouTube. Tengo un tema muy importante. Es una escuela dominical este día, una escuela para aprender, y el tema está en Filipenses. Tal vez Cindy le baja el volumen a los demás micrófonos. Filipenses capítulo 1 versículo 30, por favor, quiero que abra ahí. Quiero que usted hoy entienda acerca de las batallas personales. Ese es el tema. Diga batallas. Me escucho, batallas personales. Quiero hablar acerca de eso, y usted se va a dar cuenta que muchas veces, aunque nosotros no queramos, pero las peores batallas las libramos dentro, internamente nosotros. Y se lo voy a definir bíblicamente. Hablé un poco acerca de esto hace un tiempo, y bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros decimos, estoy complicado con una persona que me está haciendo la vida difícil. O usted piensa a veces que aquella persona está hablando de mí, me estás complicando la vida, y viera qué pleito tengo con esta persona, y qué pleito tengo con la otra persona, o qué pleito tengo con mi familiar, aún hasta con mi madre. Y felicito a todas las madres de Iglesia Jehová Iré, y los que están con nosotros a través de Facebook y de la radio. Y entonces tenemos ese pleito, y el pleito más difícil que nosotros podemos llevar es el que está dentro de nuestro corazón. Adentro de nosotros se libran batallas bien fuertes, y en decisiones que nosotros a veces tenemos que tomar. Filipenses 1:30, dígame si lo tiene. Mire qué dice el apóstol Pablo, y lo dice de una manera muy directa. 1:30, Filipenses capítulo 1 versículo 30. ¿Lo tiene, iglesia? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Jesús, el apóstol Pablo estaba en un conflicto, diga conflicto interno. Estaba tratando de padecer como Cristo. Sabía que Jesús, la mayor guerra que tenía en sí era con todas las fuerzas, y lo derrotó. Esas fuerzas vienen para dentro de usted y tratan de derribarlo. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Diga, hay un conflicto interno. Entonces decía, y ahora hay en mí este conflicto. O sea que nosotros por dentro libramos batallas. ¿Cuántos dicen un amén? Muchas veces usted puede echarle la culpa a la gente, porque nosotros lo que más fácil podemos hacer es echarle la culpa a los demás. Pero dentro de nuestro corazón usted ya ha librado una batalla. Dentro de su corazón usted está peleando entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de la carne. Y todo esto se contrae uno con otro. Y dice la palabra del Señor, por favor vaya a Romanos capítulo 7 versículo 18. Pablo habla de un conflicto interno, pero lo expresa en la misma palabra. Esto es difícil de digerir para un religioso. Es difícil de digerir para alguien que se siente más santo que cualquiera. Esta parte del apóstol Pablo muchos tratan de obviarla, pero es una parte genuina de nosotros como seres humanos, que nosotros vivimos un conflicto interno cada momento, cada día. ¿Está aquí? ¿Me está escuchando? Romanos capítulo 7, versículo 18, por favor al 24. ¿Lo tiene, iglesia? Y dice el apóstol Pablo en sí, ojo, y yo sé que en mí, y lo expresa y lo aclara, diga, lo aclara. ¿Esto es en qué? En mi carne. ¿Qué pasa en mi carne? Diga, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy maestro, yo soy profeta, yo tengo todos los dones que puede usted imaginarse, pero dentro de mí, si lo ponemos a ver, en mi carne no mora el bien. La carne, amigo y hermano, es algo que te jala, porque el querer hacer las cosas está en tu espíritu, pero el querer hacer el mal y el deseo de la carne está en tu carne.
Pablo dice, tengo un conflicto interno que debo de resolver. Deja de resolver los problemas de los demás cuando tú estás pensando que aquel anda mal, que aquel otro anda mal. ¿Por qué no resuelves primero tus problemas personales, tus conflictos personales para luego entonces usted ponerse, tal vez si le queda tiempo, póngase usted a resolverle los problemas a los demás? Como personas nosotros queremos resolver los problemas de toda la familia, de todos los que trabajan con usted, de los vecinos, de todos, resolviéndole los problemas. Portate bien, hace bien esto, escúchelo cuando usted tiene mucho trabajo interno. ¿Me escucha, iglesia? Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Diga, el mal que no quiero. Y así dice, así hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra ¿qué? En otra versión dice que hace guerra. La iglesia diga guerra. Batalla, diga batalla. Que hace batalla personal en mi vida. Dice que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces viene el apóstol Pablo y se siente así. Yo sé que tal vez usted no. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por un momento Pablo se sentía miserable porque sabía que dentro de él se libraban batallas de pasiones, batallas de decisiones que debía de tomar, si era conforme a darle gusto a la carne o conforme a la voluntad de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Y cuando él dice miserable de mí, viene al final del versículo y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice gracias porque no hay nada imposible. Escúchelo, dice el 8.1, mire, para que cuando usted muchas veces se siente en conflicto interno. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Hay un conflicto interno entre la carne y el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es la carne? Diga, ¿qué es la carne? 8.7, por favor, abajo, ¿lo tiene? Escúchelo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo deseo de la carne es enemigo de Dios. Dios no se lleva con los deseos carnales de las personas. Dios no concuerda con los deseos carnales de las personas. Dios solo hace una cosa, esta iglesia, y dice obedezca. ¿Me está escuchando, iglesia? Todo designio de pensamiento del hombre carnal es enemistad contra Dios. Y usted sabe que no lo quiere tener de enemigo usted. ¿Está aquí, iglesia? ¿Me está escuchando? Por eso Pablo dice, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿es batalla? Claro que es batalla. Quiero por favor llevarlo a esa parte también, donde habla acerca de estas guerras personales, guerras internas que muchas veces nosotros libramos. Dice la palabra, por favor, en Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Me dice amén si lo tiene. Y mire cómo nosotros tenemos este conflicto interno. Así como usted puede ver una guerra entre dos países, usted puede tener una guerra dentro de su ser. Esta guerra se opone uno y otra cosa. Por eso uno cuando llega un momento que dice, ¿lo hago o no lo hago? Lo hago, pero hay una voz siempre que le dice, no lo haga, no lo haga. Ese es el Espíritu de Dios que está con usted. Gálatas 5:17, me dice amén si lo tiene, iglesia. Dice la palabra del Señor, porque el deseo de la carne, ¿qué es? Es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué hacen? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, hay una guerra. ¿Me escucha? Hay una guerra, hay un conflicto en mí, hay un conflicto interno en nosotros.
Usted puede ver un pastor, usted puede ver un profeta, un hombre de Dios, un siervo muy usado, pero siempre está por la misma misericordia de Dios, no porque de repente sea bueno, sino por su gracia. Por eso le voy a explicar algo. Podemos ser pastores, líderes, pero somos miserables en la carne. Porque esta carne lo que quiere solo es pecar. El deseo de la carne es pecar. Igual que cuando usted le dice a un niño pequeño, le dice, no toque ahí, y él está hasta que toca. No, a nosotros si nos dicen, no haga tal cosa, la hace. Esta iglesia me está escuchando. Hay un conflicto que se mueve dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios 5:17, ya lo leímos. Dice, pero si soy guiado, 5:18, por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ponga atención, si usted está en una de estas, usted está viviendo y satisfaciendo un lado, no está en conflicto. La iglesia en sí no está en conflicto cuando usted se deja llevar por una de ellas. ¿Cuáles son? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pleitos, contiendas, homicidios, esta iglesia, chismes, borracheras, herejías. Todo esto es la consecuencia de cuando usted deja suelta la carne. Cuando le suelta rienda a la carne, esto es lo que está produciendo. Pero cuando usted se sujeta a la ley de Dios y se sujeta a la voluntad de Dios, usted tiene que sufrir. Pablo dice, ustedes todavía no han sufrido el pecado, sufrido para no pecar en sangre, dice. O sea, está diciendo hasta sangre puede salir en la persona. Bajo presión puede estar usted, pero no hacerlo. ¿Entiende, iglesia? Cuando usted trate de arreglar la vida de los demás y esté todo el tiempo diciéndole, y vos cambiás, y vos haces esto, y esté preocupado tanto, y usted a veces se va para la cama y dice, Señor, te pido por tal persona que lo cambie, Señor. Y ya por último, usted nunca se fije en usted. Porque usted no ha entendido que los conflictos principales son los que usted tiene que resolver. ¿Por qué? Le voy a decir algo, mujer, hombre, madre, mientras tú corrijas tus conflictos personales internos, tu generación va a ser corregida. Padre, mientras usted decida corregir su vida, su generación va a ser corregida. Esta iglesia, hay madres que se acercan. Es el día de la madre, y gloria a Dios, y me impacta mucho porque mi madre ya no la tengo. Se acercan al hijo y le dicen, cipote, maldito, basura, ¿a quién saliste? A usted. No queremos lograr entender que nuestros hijos son producto de nosotros, son producto de nuestra generación. Deje de estar llorando tanto por sus hijos, sino que empiece a usted. ¿Sabe que Jesús estaba en la cruz del Calvario? Estaba su madre, estaban las hermanas, estaban ahí los familiares, y estaban de repente algunas mujeres que le acompañaban y estaban llorando. Jesús, en medio de la muerte, en medio de ya estar agonizando, le dice, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por ese problema interno que tienen, lloren realmente porque quieren entrar al reino de los cielos. No sé si me comprende, iglesia. A veces nosotros no comprendemos que es tan delicado. Solo hoy, cuántas personas ya no están con nosotros y están en el infierno. Personas que no comprendían. ¿Cuántos están aquí y me están escuchando? No entendían que esto no es un juego, esto es la vida o la muerte. No lloren por mí, mujeres, dice, lloren por ustedes. Esta iglesia, lloren por ustedes. Deje de estar tanto llorando por un hijo muchas veces. Empiece a decirle, Padre, yo quiero resolver estos problemas porque yo sé que en mi casa yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos.
Pero necesita usted primero, padre, madre, resolver sus problemas internos y empezar a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra rápidamente, por favor. Tengo otro versículo en Primera de Pedro, váyase a Apocalipsis y luego le da para atrás. Primera de Pedro 2:11, me dice amén si lo tiene. Habla acerca de una batalla que es fuerte en nuestras vidas. Y esa batalla va contra el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 11. Dígame si lo tiene, iglesia. Dice su palabra: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué pasa con estos deseos? Que batallan contra ¿quién? Contra el alma. O sea, dice, hacen guerra. Diga, hacen guerra contra mi alma. No es el vecino, no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi tía, no es nadie de las personas que te rodean. Es tu alma el que está en juego. Todas las pasiones. Levante la mano, voltéeme a ver, por favor. Levante la mano, voltéeme a ver, para que entienda. Levántele su mano arriba. Todas sus pasiones y mis pasiones que batallan contra mi alma. Hacen guerra para destruir mi alma. Si usted no entiende la razón y en qué lo va a dejar, por eso hay personas que están vacíos dentro de su corazón. Y no es que es su corazón, sino que es el alma vacía. ¿Por qué razón está vacío? ¿Por qué razón usted está vacío? Esta iglesia, porque se ha dejado ganar por sus pasiones. ¿Está aquí? Sus pasiones le tomaron tregua. Vamos a ver, por favor. Quiero que lo miremos ahí. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 22. La segunda carta que el apóstol Pablo manda a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ve, versículo 22. 2:22 de segunda de Timoteo. Dígame si lo tiene, iglesia. Dice su palabra, ¿lo tiene? Timoteo le dice a su hijo espiritual. Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, y le dice: huye también de las pasiones juveniles. Diga, pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que del corazón limpio invocan el Señor. Diga, hay pasiones. Diga, pasiones juveniles. Esas te batallan contra el alma. ¿Qué sucede con hombres? Y hombres de aquí de Guaymaca sin salir han muerto. Escúchelo, muerto con jovencitas. Escúchelo, me está entendiendo. ¿Por qué razón ya llegan a los 55, 50, 55, 60 años y les pega una locura? No es una locura, es una pasión juvenil. Y creen que están jóvenes y empiezan a buscar muchachas. Mire, yo le voy a decir, hago una estadística, hay un montón de viejitos que se han muerto. ¿Y dónde están? En el paraíso de las mujeres jóvenes. ¿Dónde están? Quemándose en el infierno y los gusanos comiéndoselo y volviéndoselo a comer y volviéndoselo a comer y deseando estar un segundo en paz. 24 horas sin dormir, 24 horas siendo atormentado porque les predicaron la palabra, les hablaron de la palabra del Señor, no quisieron entender. Se murieron en el momento que menos pensaban morirse. Y esto le hablo si usted es una persona mayor de 50 años, de 60 años y cree que puede vivir la pasión juvenil. Que es vergonzoso irse joven y después despertarse de aquella cosa de ir a buscar una muchacha y sentirse joven de nuevo. No, hermano, el tiempo ya se le fue. Ubíquese en su edad. Está aquí. Ubíquese. ¿Sabía usted que la única manera, hombre, de que usted se puede ubicar es con su edad? Escúchelo, es con su edad. Una jovencita lo puede matar.
créalo, lo puede matar. Busque su edad, busque su camada. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Porque es peligroso. Deje esas pasiones juveniles, esas cosas que lo atraen y que lo atraen. Es muy, pero muy peligroso. Vamos a seguir viendo acerca de esas pasiones que destruyen el alma, esa guerra, que hay destrucción del alma. Quiero que por favor abran Isaías 32:6. Isaías 32:6. El efecto de esta batalla interna. Dice la palabra que batallan, dice, estos deseos carnales batallan, estas pasiones juveniles, estas pasiones de la carne batallan contra su alma. Pero usted ahorita escucha y dice, pero ¿qué efecto le puede hacer a mi alma? Sí le hace un efecto muy drástico y muy feo. ¿Lo tiene, iglesia? 32:6 de Isaías. Diga un amén si lo tiene. Dice la palabra de Dios: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando que vacía el alma hambrienta. Al final se lo voy a decir con todo mi corazón. Después de una larga batalla y usted cedió a la carne, cada día usted va a estar vacío. Y cada día usted va a querer menos de Dios. Y cada día usted se va a acordar menos de Dios. Y dice la Biblia en Proverbios que los cementerios están llenos de personas que se olvidaron de Dios. Y cada día tu alma vacía se va a olvidar más de Dios. ¿Y qué hay con un alma vacía? Uno, pierde el deseo de buscar de Dios. Pierde esa sensación de gozarse con los hermanos. Pierde el deseo de salvación. Escúchelo. Y en el peor de los casos, un alma vacía es una puerta abierta a los demonios. Porque dice la Biblia que los demonios andan en lugares secos y regresan, dice, y hallan su casa vacía. Pierdes el deseo de Dios, pierdes el pensamiento hacia Dios, pierdes lo sabroso que es estar con los hermanos juntos en armonía, y lo peor, se te meten todos los demonios que se les quiera meter. Ese es un alma vacía, un alma que perdió, en la batalla. ¿Qué quiero decir con esto? Y tal vez puede surgir un poco drástico y duro. No, que nosotros batallamos internamente y esas son las victorias que nosotros debemos de tener. Pelea la buena batalla de la fe. Escúchelo. ¿Cómo es? Pablo habla que la única forma de ganar es a través de la fe. No por sus propias fuerzas, sino a través de la fe. Salmos 65:3. Quiero que usted conozca un pensamiento de David, que lo escribe en este Salmos. Salmos 65:3 me dice amén si lo tiene, iglesia. Mire, ¿y qué quiero decirle con esto? Hay momentos que tal vez usted pelea y pierde una batalla, pero no pierde la guerra. Levántese y siga adelante. ¿Está, iglesia? David expresa algo impresionante. Salmo 65:3. Un amén fuerte si lo tiene, por favor, iglesia. Fuerte. Escúchelo, por favor, lea conmigo. ¿Quién escribe? Lea arriba. ¿Qué dice arriba? El título. Músico principal. Salmo, cántico de David. ¿Quién lo escribe? David. Dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Cuando usted escucha la palabra prevalecer, es que hay una guerra. Y dice la Biblia, y el ejército de Israel prevalecía sobre los filisteos. O el ejército de los sirios prevalecía sobre el ejército de Israel. Prevalecía. Es que estaba ganando. David entonces dice: en esta guerra, siento que hay una guerra interna, pero hay algo que está pasando en mí. Dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Tenemos una descendencia de iniquidades heredadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, y descendencias desde la tercera, cuarta generación. Y David dice en su corazón: hay momentos que siento que prevalece más mi iniquidad. ¿Está aquí? Escúchelo, ponga atención. Esto es muy serio y muy profundo para nuestra vida espiritual. Prevalecen nuestras iniquidades
A veces se nos sale el indio, a veces, como dicen, se nos sale la saya, se nos sale todo el indio, el peleón a nosotros. Es cuando la iniquidad muchas veces prevalece, cuando se nos pasan los deseos carnales, cuando se nos salen pensamientos e intenciones del corazón, intenciones de pecado, intenciones de fornicación, intenciones de adulterio, intenciones de toda clase de maldad. Debemos de aprender a reconocerlas. Deje ese concepto de estar pensando que usted es un gran santito. No, la santidad yo la tengo por mi Señor Jesucristo. En Él yo soy santo, en Él yo soy puro. Pero en mi condición de carne hay muchas cosas que lucho, y todos los días voy a seguir luchando. Y mientras el Señor me tenga en este lugar, yo batallaré para poder ganar mi salvación. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. David expresaba fuertemente su corazón acerca de esto. En Gálatas, no habla por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice la palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dígame si lo tiene, iglesia. Dice su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, porque él tenía este debate interno, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Está diciendo, y la batalla que tengo aquí interior, yo comprendo que solo es por fe. Podré seguir teniendo a veces sentimientos. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Pero igual sigue siendo fe en mi vida. Usted va a decir, pastor, pero a veces yo soy débil, y como David, muchas veces la iniquidad quiere prevalecer en mi vida. Yo solo le voy a decir algo: créalo, que usted es salvo por fe. Solo por fe usted va a llegar al reino de los cielos, no por obras para que nadie se gloríe, sino que en medio de sus situaciones, y cuando usted caiga, se levántese de nuevo. Cuando usted sienta que se le salió el indio, se le salió lo malo, se le salió esa iniquidad, vuelvo otra vez a rodillas y dile, Padre, aquí estoy de nuevo. Pablo, ¿qué hizo? Dice Pablo, me tuve que crucificar con Jesús. Crucifiqué mi carne, y el viejo hombre con Cristo está crucificado. Morí, murió. Ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Pablo estaba llegando a un punto importante en su vida, y me impacta, yo estoy terminando, me impacta cuando él dice, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Qué batalla está hablando? La misma que yo hago, que yo lucho, y la misma que usted está luchando. ¿Hasta dónde la vamos a tener? Hasta el último momento de nuestra vida vamos a tener que estar luchando contra este deseo de la carne. Hasta ahí. He peleado la batalla, he culminado mi carrera, decía el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 6:12. Le dice a Timoteo 6:12, me dice amén si lo tiene, iglesia. Le vuelve a decir a Timoteo acerca de estas batallas internas. Dice, pelea la buena batalla de la fe. 6:12 de Primera de Timoteo. Diga, batalla de la fe. Por eso decía el apóstol Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Diga, esta batalla interna solo se gana con fe. Porque si usted dice, pastor, sí, dígame, hermano, mire, pastor, fíjate que fui tentado, ¿y qué pasó? Viera que logré victoria, porque viera que me esforcé. No, pastor, fui tentado, de ver, hermano, ¿cómo le fue? Mire, hermano, si no es la misma misericordia de Dios y su gracia sobre mí, yo hubiese caído. ¿Qué es eso? Decirle a la gente, no, es por fe en el Señor Jesús, no por mis fuerzas, es porque le pongo la mirada en Él. Pero no es porque usted sea tigre. Alguna gente dice, yo es porque soy tigre, yo no he pecado. No, permítame. Solo es su misericordia. Entonces le dice, pelea la batalla de la fe. Lo que vivo en la carne, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo vivo en la fe. Lo que es imposible para el hombre, es posible para él. Y él dice un momento, soy miserable en mi carne. Pero Pablo era victorioso en su espíritu. Póngase de pie un momento, por favor. Estamos terminando. Yo sé que la calor puede ser un poco
apretada, un poco fuerte. Incline un momento su rostro hacia abajo. Vamos a entrar. Baje un momento, por favor, su rostro hacia abajo, inclínelo. ¿Qué batalla estás viviendo hoy? ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo esa batalla interna? Ponga más cuidado en usted, hermano o hermana, en su vida personal. Dejemos de criticar a las demás personas y empecemos a ponernos en nuestra vida personal un poco más de cuidado. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué cosas malas pensamos? ¿Qué sale de nosotros que tú sabes que es malo? Que no es correcto que tú hagas eso. Ahora yo le pregunto, ¿hay cosas que resolver en su vida? En mi vida personal yo tengo tantas cosas que resolver. Hay una batalla interna en mi vida que yo lucho todos los días para poder sobrellevarla. Pero me he dado cuenta que no son mis fuerzas, sino es la fe en mi Jesús. Y cuando me siento miserable, lo único que puedo decirle, Señor, yo me acerco a ti, Señor, yo vuelvo a la cruz, yo me acerco delante de ti, Señor, yo levanto mis manos y yo pongo mi vida en tus manos. Porque tú sabes que soy débil, que yo no puedo muchas veces. Lo he intentado y a veces caigo, a veces no puedo seguir adelante y me cuesta levantarme. Pero lo único que yo creo es que yo soy salvo por fe y por su misericordia. Esta carne nada trae provecho. Esta carne para nada es provecho. Esta carne, sus designios solo son para el mal, para desobedecer a Dios, para ir tras el pecado. Hermano, detenga esa carne ya. Detenga esas iniquidades que muchas veces prevalecen. Deténgalos. Esa guerra tienes que ganarla. Esa guerra tienes que ganarla. Dios no está buscando gente que está peleando en una guerra de países. Dios está buscando gente que está peleando en una guerra personal, que le está diciendo no al pecado, le está diciendo no a los deseos, satisfacer los deseos de la carne. Está sufriendo y está peleando para lograr aquella corona para la cual Dios lo ha llamado. Y un momento dado, en un momento en que tengas que partir de esta tierra, y tal vez estés rodeado de tus hijos, si estés anciano o anciana, un día puedes decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla. Hijo, les dejo un legado sobre lo que ustedes miran. Lo más grande que usted puede dejarle, padre de familia, madre, es una gran mujer, es un gran hombre, que puedan admirar sus hijos. No es el dinero, sino que sus hijos puedan decir un día, gloria a Dios por mis padres, porque sirvieron a Cristo. A pesar de sus luchas, siguieron adelante. Lo más hermoso que puedes dejarle a tus hijos es a Jesús. Es su sangre preciosa y es su perdón. Libremos esta batalla interna, pero hagámoslo en la fe de Cristo. Cuando más miserable te sientas, ve ahí a tu cuarto, enciérrate y dígale, Señor, yo me siento miserable. Y es cuando tú estás siendo más santificado. Pero cuando tú no desees y digas que no tienes pecado, es donde tienes más problemas. Padre, yo te agradezco, amado, por el tiempo hermoso, Señor, que me has dado la gracia y tu misericordia, Padre, que has dado para nosotros. Te bendigo y te exalto, Señor. Digno eres de recibir toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, como decía David, muchas veces mis iniquidades prevalecen contra mí. Líbrame cuando esta carne, Señor, quiera tomar posesión. Líbrame, Padre, de mis propios deseos. Líbrame, como decía David, de mis propios errores. Líbrame de mis errores. Líbrame de aquellos pecados que no puedo ver yo, pero la gente los mira. Líbrame, Padre, cuando la gente me critique, Señor, y me vea cosas que yo no las mire, Padre. Líbrame de mis propios errores y de mis propios pecados.
Líbrame de esta batalla interna, Padre, entre el espíritu y la carne. Que prevalezca más mi espíritu con tu Espíritu Santo, amado. Padre, gracias te doy por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Estoy todavía trabajando con los hermanos, voy a llegar a visitarles a los de los